Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Espero que el Señor esté trayendo gozo a tu mente y a tu corazón porque Él está con nosotros en este tiempo. Y vamos a estar en esta mañana comenzando una serie en el libro de Esdras y quisiera que tú y yo entendiéramos esta parte tan importante. El pueblo está siendo llamado a la adoración. Lo primero que el Señor quiere de su pueblo que ha estado en cautiverio es que regresen a este deseo de conocer más a su Señor, de adorar a su Señor, de buscar a su Señor y de reconocer su grandeza y su misericordia. Vamos a estar en estas semanas compartiendo estos mensajes. Por eso quisiera que no te pierdas ninguno de estos sermones, porque conoceremos al Dios Todopoderoso y Soberano, restaurando vidas, corazones y llevándolos a adorar genuinamente su nombre. Por eso te invito a que no te pierdas esta serie de mensajes que nos hablarán sobre el avivamiento de nuestros corazones. Vamos a orar para que Dios despierte nuestras vidas, nuestras mentes y nuestros corazones a esa adoración. Dios, en esta mañana te damos gracias porque nos das la oportunidad, no solamente de respirar, no solamente de abrir tu palabra, sino de entender que todas esas cosas son para llevarnos a ti, rendirnos delante de ti para admirarte, para reconocerte, para amarte, para decirte cuánto te amamos. Señor, queremos que en este tiempo tú abras nuestra mente y nuestro corazón, que despierte, Señor, nuestras almas a esta adoración genuina. Padre, que no nos quedemos aletargados en nuestros lugares, que no nos quedemos temerosos, Señor, en casa, sino que podamos venir al gozo de estar en comunión con nuestros hermanos para adorar tu nombre. Te ruego por ellos, Señor, y te ruego por cada uno de los que están aquí en esta mañana, que nuestros corazones, Señor, tengan esa compasión por nuestros hermanos y oremos por nuestros hermanos para que en sus luchas, en sus dificultades, ellos puedan ver y reconocer, Padre, que tú nos estás llamando a adorarte genuinamente. Lo ruego, Señor, y te suplico que tú dirijas este tiempo por Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estamos comenzando esta serie y para entender un poco el trasfondo de lo que está pasando con Esdras, tenemos que entender qué está sucediendo antes en el libro de Jeremías, capítulo 25, versículo 11 y capítulo 29, 10. Invito a que los leas detenidamente, especialmente estos pasajes, porque el Señor, antes de que el pueblo de Judá venga eh, a ser cautivo en Babilonia por 70 años, fue lleno de advertencias. Ellos estaban luchando, ellos estaban batallando porque ellos se habían desviado en sus corazones, ellos estaban adorando ídolos, también andaban buscando falsos maestros y profetas que les hablaran dulcemente a sus oídos, que les dijeran lo que ellos querían escuchar, pero no querían escuchar la voz de Dios. Y las advertencias de Dios son muy reales, son realmente poderosas para que nosotros podamos ver que si no atendemos a ellas, vendrá la desgracia a nuestro corazón. Por eso te invito a que en este tiempo tú y yo reflexionemos en lo que pasó antes en el pueblo de Judá. Y para esto tenemos que reconocer que en el exilio en Babilonia hubo una situación eh, que pareciera que Dios abandonó al pueblo de Judá, pero la verdad es que no. En este exilio nosotros podemos encontrar, espero que puedas ir prontamente ahí a tu índice en tu Biblia y puedas ver e identificar algunos personajes o algunos libros que también se escribieron durante este proceso de
el regreso a Jerusalén, y también aquellos que estuvieron dándonos algunos ejemplos de la vida de aquellos que estaban cautivos en Babilonia. Por ejemplo, te vas a encontrar con los libros de los reyes y crónicas que nos señalan la condición del pueblo de Judá, el pueblo de Israel. ¿Qué estaba pasando con ellos? Todos ellos se habían desviado y todos ellos estaban perdidos porque querían escuchar a esos falsos maestros, a esos falsos profetas que les hablarían lo que ellos querían. Ellos estaban cambiando la palabra de Dios por el amor a su propio pecado. Pero, ¿qué Dios tan compasivo tenemos nosotros? Porque Él hubiese dejado que estas personas hubiesen sido abandonadas y que en su cautiverio recibieran su merecido. Pero Dios en su misericordia tuvo compasión de ellos. Y en este tiempo vamos a encontrar libros como el libro de Daniel, Esther, Nehemías y, por ejemplo, el libro de Oseas, que nos recuerdan que el pueblo estaba recibiendo la palabra de Dios, que algunos todavía entendían y comprendían que Dios debe de ser honrado en el corazón, que deben de creer y confiar en Dios. Y mientras ellos estaban en el cautiverio, ellos honraron al Señor. Tú recuerdas a Daniel y a sus amigos que ellos se mantuvieron firmes ante las adversidades, ante los decretos que querían romper la adoración al Señor. ¿Cómo te ha ido en este tiempo? ¿Cómo has estado tú en este tiempo de pandemia? ¿Has regresado? ¿Has tenido esta comunión tan intensa con el Señor? ¿Ha menguado tu adoración? ¿Te has mantenido íntegro ante la adversidad que ahora tú estás dispuesto a escuchar la voz del Señor? Dios es compasivo y Dios nos va a rescatar y a restaurar, así como Dios rescató y restauró este avivamiento. Y avivamiento es el término teológico que se refiere al despertar espiritual en determinado tiempo y lugar. Por eso creo que debemos de recordar, comenzando con el avivamiento, y creo que nuestra iglesia necesita esto, necesita un despertar espiritual, que no estemos aletargados, que no estemos más quedándonos quietos, temerosos, sino que debemos de reconocer la voz de Dios que nos está llamando a la adoración genuina, a realizar aquello que Dios nos ha determinado en su palabra. Por eso creo que la historia nos ayuda a reconocer lo que sucedió y nos guía a no cometer los mismos errores dos veces. Pero es importante reconocer que el pecado se entromete porque aún está en el cuerpo. Y debemos de odiar el pecado porque no es un peluche, es una bestia feroz que su misión es destrucción y muerte. Por eso, mis hermanos, debemos de estar abiertos a escuchar la palabra de Dios, aunque confronte duramente nuestro pecado, y que de esta manera nos sintamos miserables, dolidos. Mis hermanos, no viene la restauración si no vemos primero el dolor. Por eso, creo que en esta mañana debemos de reconocer, para que comience este avivamiento, debemos de reconocer que Dios es soberano, omnipotente, y Él es la luz. Dice esta palabra del Señor en Esdras capítulo 1, versículos 1 al 4. En el primer año del rey Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia, y el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que están en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él,
y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Vean lo que nos muestra la palabra de Dios con respecto a este tema y tenemos que ir reconociendo esta parte de la escritura que nos está guiando a entender primero que para comenzar este avivamiento debemos reconocer que Dios es soberano, omnipotente y Él es la luz. En la historia vemos que en el tiempo que vivieron los judíos fueron años donde aparentemente Dios no hablaba o no hacía nada, como si Dios los hubiese abandonado y después de 70 años iba a venir por ellos para regresarlos de nuevo a casa. A ver si ya escarmentaron un poco después de estos 70 años. Pero la verdad es que la historia nos señala que siempre estuvo presente y lo demostró en la vida de Daniel, en la vida de Esther, eh, como lo marcaba Jeremías, que ellos tenían que tener este avivamiento en sus corazones y el Señor les había dado algo mientras estuvieran cautivos. Dice esta palabra en Jeremías 29, versículo 4 al 7, que deberían de edificar casas, habitarlas, plantar huertos y comer frutos de ellos. Deberían de casarse, engendrar hijos e hijas, dar sus mujeres a sus hijos y dar maridos a sus hijas para que tengan hijos y se multipliquen ahí y no disminuyan. Deben de procurar la paz de la ciudad a la cual el Señor los había hecho transportar y deberían de rogar por esa ciudad, porque en su paz ellos tendrían paz. Esto es algo que deberían de haber estado haciendo y que seguramente estuvieron haciendo por estos 70 largos años. También durante estos reinos y conquistas encontramos libros como los del profeta Ageo y Zacarías, también la intervención de Esther, y terminando con este regreso a través de Nehemías y con la culminación de la profecía de Malaquías. Y algo que nos enseña esta porción de la escritura es que Dios está por encima de todo gobernante. La palabra de Dios se cumple. La Biblia nos anuncia la venida de Jesús, el Mesías, el libertador y el verdadero templo, como lo señala Juan capítulo 2, versículos del 19 al 22, cuando Jesús está diciéndole a la gente que destruida este templo y en 3 días él lo iba a levantar. Entonces los judíos le dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Y obviamente el Señor estaba hablando de su cuerpo, por cuanto él resucitó de entre los muertos y sus discípulos se acordaron de lo que había dicho en esta ocasión. Por eso se registró esta situación. Entonces la palabra de Dios se cumple. La Biblia nos anuncia que el pueblo de Judá iba a regresar a este lugar de Jerusalén. Y también algo importante es que ellos necesitaban este lugar para adorar al Señor. Ahora, Jesús es ese templo. Nosotros ya no necesitamos un templo hecho de piedras o de madera para adorar al Señor. Tenemos un lugar, un local donde nosotros encontramos la presencia de Dios porque Dios nos ha mandado a que en conjunto, junto a nuestros demás hermanos, adoremos al Señor. Él es el medio por el cual el Dios habita con la humanidad. O sea que Jesucristo hizo posible que la presencia de Dios esté con nosotros y en nosotros a través del Espíritu Santo que habita en nuestros cuerpos, que también es el templo del Espíritu del Señor, como lo marca 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. O sea que lo primero que vemos y observamos en este versículo 1
es que la palabra del Señor se cumple. Y no hay poder humano que se resista. Ciro, el rey de Persia, no solo levantó su voz para confirmar lo que escuchó de la palabra de Dios, sino que también lo hizo por escrito. Y gracias a Dios también hay registros de este edicto que se promulgó por todo su reino y que fue lo que sucedió con respecto al retorno de el pueblo de Judá. Muchos escucharon, muchos leyeron el mensaje de Dios, pero no hicieron caso y fueron expuestos como terror, burla y espanto a todas las naciones. Mis hermanos, nosotros podemos leer la Biblia, pero el diablo también la conoce. Por eso no se trata de leer, sino de permanecer en ella, de creer lo que enseña, de amarla, de suplicarle al Señor que abra nuestros ojos de nuestro entendimiento para poder comprender y aplicar y disfrutar de la palabra del Señor. No podemos ser necios como aquellos que escucharon el mensaje de Dios y por no atender a la voz del Señor, por no hacer caso a la Biblia, ellos fueron transportados a Babilonia por 70 largos años. Ahora bien, el Señor está rescatando a su pueblo. Un rey que no es judío ahora realizó lo que Dios quiere. Así funciona. Dios lleva a cabo su plan y no falla. Dios es soberano. Dios está por encima de todo gobernante y Él utiliza a quien quiere, de la forma que quiere y cuando quiere. Cuando nosotros estamos más tranquilos por un líder que hace lo que nos gusta, perdemos toda esperanza en Cristo para hallar a Dios. Por eso debemos de reconocer esto. A veces nuestra esperanza está más en lo que pudiera suceder o en lo que algunos están haciendo que en realmente en aquel que controla absolutamente todo. Mis hermanos, si algo estoy seguro es que el Señor es soberano y Él no comparte su gloria con nadie. Él hace resplandecer su gloria a pesar, sobre y en lo que Él desea. Dios es la única esperanza para su pueblo. Nadie tenía el poder para enfrentar estos reinos. El pueblo de Judá no podía rebelarse, estaban sometidos. Ellos estaban sometidos a las leyes que el imperio había impuesto. Ellos estaban sometidos a estos reyes. Pero solamente Dios está dirigiendo por encima de ellos e incluso a través de ellos. Eso es lo que debería de traer paz y esperanza para nosotros. En este tiempo de elecciones, tú y yo deberíamos de estar orando y confiando en el Señor, descansando en la promesa de Dios. Debemos de buscar la paz de nuestra ciudad. Debemos de rogar por nuestra ciudad. Debemos de seguir trabajando arduamente y no disminuir. Nosotros debemos de despertar. Y debemos de buscar engrandecer al Señor y debemos de reconocer al Señor por sobre todas las cosas que están sucediendo. No sabemos muy bien cómo vayan a estar las elecciones, pero lo que sí sabemos es que Dios está en control absoluto de todo esto. Y algunas veces nos preguntamos, bueno, ¿qué tiene que ver la soberanía de Dios conmigo? La verdad es que tiene que ver con todo. ¿Sabes? El pueblo de Dios podía ser reemplazado por un pueblo más confiable, más poderoso, más inteligente, o tal vez más consagrado, pero Dios escogió a este pueblo para mostrar sus virtudes y su soberanía. Mis hermanos, el Señor ha mostrado en nosotros su misericordia, su gracia en Cristo. No merecíamos que Él nos mirara. Nosotros no somos lo suficientemente confiables o poderosos o inteligentes o lo suficientemente consagrados, pero Dios ha querido mostrar en nosotros sus virtudes. Él nos ha elegido en Cristo para mostrar su soberanía. Él gobierna por encima de toda opinión y sobre todo gobierno. Dios nos ha elegido en Cristo, no por lo que nosotros podemos hacer, sino por lo que el Hijo ya hizo. Él va a estar en control de toda situación en nuestra vida. Amén. Lo segundo que vemos es que
El Señor no va a controlar más o menos esta situación. Él es omnipotente, Él es poderoso. Hizo que Ciro reconociera que Dios fue quien le dio los reinos y también quien lo mandó. Así dice nuestro pasaje. De hecho, lo declaró en su edicto por todo su reino oralmente y por escrito, que tenía que edificar casa o más bien este templo, el lugar sagrado de adoración. Ahora bien, nosotros estamos viendo que Dios no controla más o menos la situación, sino que poderosamente controla toda situación. Tú y yo estamos entendiendo esta gran verdad y debemos de reconocerla, que el Señor no está controlando mi situación más o menos, sino que la va a controlar con poder. Él va a mostrar su poder, su fuerza, su grandeza sobre la situación en la que yo me encuentro. Pero obviamente todo será conforme a su gloria. Y a través de estos mensajes vamos a ir conociendo cómo es que Dios controla con su poder toda situación. Y que en medio de las cosas que donde parece que Él no está controlando con tanto poder la situación, es porque realmente quiere darnos una lección y quiere recordarnos que nuestra confianza y esperanza solamente está en Él. El Señor tomó a Ciro y obró poderosamente a través de él para hacer bien a su pueblo, ese pueblo rebelde que no estaba adorando al Señor, pero que seguramente ansiaba volver a casa, ansiaban volver a ese lugar donde vivían, donde encontraron la leche y la miel. Y el Señor tomó a Ciro y obró poderosamente a través de él. No solamente hizo que el pueblo escuchara que debería de regresar y que se arreglaran por su propia cuenta eh, cómo iban a levantar el templo y la ciudad. Así pasa con nosotros. Dios no solamente, Dios no nos salva y después nos deja para que por nuestra propia cuenta nosotros nos arreglemos en cada situación que enfrentamos. Dios está con nosotros todo el tiempo y Él obra poderosamente en nuestras vidas. No sé si te pasa, pero a veces cuando salimos de vacaciones a algún lugar y ya después de unos días uno anhela su casa, su almohada. No sé si um, todos los de las casi 4 o 5 generaciones que estaban cautivos querían regresar a Jerusalén. Tal vez no todos les gusta regresar a casa. Tal vez a algunos les gusta más el trabajo donde les hacen caso, los aceptan o conviven con personas que no tienen todo el tiempo porque pues no quieren estar interactuando con ellos todo el tiempo, por eso nos gusta convivir con ellos. Pero sabes, quiero decirte que en esta tierra no es nuestro hogar. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador Jesucristo. Mis hermanos, debemos de anhelar nuestra patria celestial. Nosotros no estamos aquí, no debemos de acomodarnos a este lugar. Espero que tú y yo realmente estemos anhelando regresar a casa, nuestro retorno a casa. No es un retorno que va a estar más o menos, sino que el soberano Dios con poder nos guiará hasta el fin. Aquí está el poder de Dios para salvación y es el Evangelio. Como nos diría 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios para nosotros. Mis hermanos, tenemos que reconocer las grandezas del Evangelio. Somos perdonados, somos escogidos, somos amados, somos llamados hijos y ahora tenemos una comunión eterna con el Padre. Y esto es lo que debemos de anhelar. Esto es lo que nos recuerda el Evangelio, que no pertenecemos a este lugar. Este lugar está rodeado de dolor, de miseria, de conflicto. Aún el príncipe de este mundo está buscando cómo destruir a la iglesia, cómo destruir nuestra adoración al Señor. Pero Dios nos guardará hasta el final sin caída. Así lo dice su palabra. Algunos piensan que eh, si tienen salud, bueno, con eso me doy por bien servido.
pero la verdad es que aunque tengamos buena salud, aún seguimos batallando con la carencia de dinero, por la falta de atención de nuestro esposo, esposa, o tal vez del novio. O tal vez hay un vacío por la desobediencia de nuestros hijos, por lo insatisfecho e intranquilo que estoy con mi trabajo. Y la verdad es que no nos sentimos del todo bien. ¿Sabes? El evangelio nos enseña que estamos vacíos y aunque estemos llenos en nuestras vidas con todas estas cosas que acabo de mencionar, no nos completan ese vacío, porque solo le pertenece a Dios. Y constantemente tendremos vacíos en nuestras vidas para ver nuestra necesidad de, de que Él controle con poder nuestra situación, nuestra vida. Tú y yo estamos batallando. Tú y yo constantemente tendremos estos vacíos, pero es para que nosotros podamos ver claramente la gracia de Dios y su poder. Porque Él no solamente tiene todas estas cosas bajo control, sino que Él es la luz en medio de las tinieblas. Dios es la luz. El pueblo necesitaba gracia, necesitaba la ayuda de Dios. Estaban por 70 años cautivos. Seguramente nos estaban batallando, seguramente fueron seducidos por los dioses que se promulgaban a lo largo de estos reinados. Seguramente fueron seducidos por las costumbres, la cultura que había alrededor de ellos. Y necesitaban la ayuda de Dios, necesitaban recordar y reconocer quién realmente es Dios. Y Dios está por encima de todo ser humano. Dios, el Dios de la Biblia, está por encima de todo ser humano, sobre todo gobernante. Y eso es lo que nosotros necesitamos recordar. Él es la esperanza, Él es nuestro bien, Él es nuestro gozo, Él es nuestro deleite. Y necesitamos esa luz en medio de tinieblas, porque aunque estas personas disfrutaron de esos dioses, seguramente no estaban llenos, seguramente se sentían vacíos, seguramente estaban extrañando su hogar, seguían batallando, no eran libres, ¿sabes? Por eso creo que Dios se reveló a este pueblo y por eso Dios se revela a nosotros. Algunos hicieron caso a Dios y prosperaron en la ciudad extranjera, buscaron el bien de la ciudad, así como Daniel y sus amigos, Ezequiel, Nehemías, todas estas personas. Pero fue entonces que Dios inclinó sus corazones, como lo vemos en Jeremías 29, del 11 al 14, que ya lo sabemos, y que es un pasaje que seguramente lo has escuchado y que lo has memorizado, cuando dice en esta porción, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Muchos pensamos, wow, sí, yo quiero esto, yo sé que los pensamientos del Señor son de paz, son de bien, pero creo que nos olvidamos de estar cautivos. Y ellos por 70 años estuvieron cautivos y después de ello, entonces el Señor inclinó su corazón. Sabes, a lo mejor tú estás siendo cautivo de algo y el Señor quiere recordarte esto. El Señor quiere el bien para ti. El Señor quiere lo mejor para ti, que es Él. Él quiere hacerte volver. Él quiere que dejes ese letargo estando en casa. Quiere que dejes esa falta de deseo de predicar su evangelio. Él quiere que abandones ese enojo, esa tristeza de estar eh, lejos de tus hermanos. Y quiere que tú te vuelvas a Él, porque Él lo diseñó de esa manera. Él quiere hacerte volver. Escucha hoy la voz del Señor. Él es la luz en medio de las tinieblas. Él es lo que tú necesitas. No necesitas protegerte de el fracaso con el enojo hacia tus hermanos, con el enojo hacia tu esposa, hacia tu esposo, o hacia tus hijos, o hacia tus vecinos. Lo que necesitas es a Dios. Mis hermanos, la misión del reino de Dios no es opcional. La misión de Dios no está detenida.
mostrar el bien de Dios en el lugar donde nos encontramos, caminar en integridad, caminar con nuestros hermanos, son de las cosas que nos van a llevar al Señor, que nos van a llevar a rendirnos y a reconocer que Dios es soberano, Dios es omnipotente y Él es la luz. Un avivamiento no comienza con lo que tenemos nosotros, sino por quién es Él. Por eso Dios comienza la obra espiritual en las personas. Y este es nuestro segundo punto, que nuestro Dios comienza la obra espiritual. Vamos a este versículo 5 que dice, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. ¡Wow! Qué interesante lo que Dios está haciendo. Dios está obrando, Dios está abriendo las puertas, Dios está capacitando y Dios está otorgando todo. Pero hay algo tan importante que se señala en este versículo 5 y es ese despertar espiritual. Mis hermanos, si nosotros no tenemos un buen motivo para regresar a casa, aunque regresemos, no nos gustaría estar ahí en casa. Pero Dios está poniendo este espíritu, esta renovación en el corazón de estas personas. ¿Sabes? Dios está obrando y Dios está haciendo un despertar espiritual con su palabra en esta mañana. Por eso te animo a que no cierres tus oídos. ¿Sabes? Y primero comienza este pasaje mencionando a los líderes, a los jefes de las casas, a los varones. Y creo que a veces nuestra cobardía es notoria porque no nos gusta tomar la batuta de que nosotros debemos de escuchar la voz de Dios y enseñarles e insistirles, amarles y ser pacientes con nuestras familias para que vengan y adoren al Señor. Un avivamiento espiritual comienza con ese escuchar la voz del Señor y tú y yo tenemos que responder como varones ante esta verdad. Sé que muchos tenemos un peso enorme por todo lo que tenemos que hacer, trabajar, ayudar, enseñar. Y vemos esto en la palabra de Dios como una carga. Pero si esta tarea estuviera solo en nuestras manos, fracasaríamos completamente. Pero gracias a Dios por su Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad. Y por eso no estamos solos. No te creas autosuficiente, ríndete a escuchar la voz de Dios. Pregúntale al Señor cómo hacerlo. Deja que el Señor obre en tu corazón. Hablamos de estos líderes que son los primeros en responder. Y tal vez tú seas una mujer que está tomando este lugar porque alguno, porque tal vez aquel varón se fue. Y quiero decirte que no estás sola. O tu varón que a lo mejor esa mujer eh, los abandonó. Y tú tienes que cumplir con todas estas tareas. Tienes que ayudar a tus hijos, no solamente a resolver sus tareas, sino sus conflictos en el corazón. Alguno ya está eh, eh, yéndose por un mal camino y cargas con todo esto y aparte crees que necesitas cargar con esta carga espiritual de enseñarles, de mostrarles, de hablarles la escritura. Pero quiero decirte que no están solas y que no están solos. Que esta situación, aunque es difícil, Dios está contigo. Dios está contigo. Y quiero que tú entiendas esto, que Dios quiere despertar tu corazón, que Dios quiere que te levantes y seas un punto clave para que haya este despertar espiritual en tu familia. ¿Y cómo sé que Dios está despertando mi corazón? Bueno, es claro que notas que
tu familia no se puede quedar así. No puede quedarse con solamente escuchar algunas predicaciones o venir al grupo de jóvenes o estar en la clase con los niños. No puede quedarse así. Tú te das cuenta que necesitas, hay algo más y debes de llevarlos y debes de tratar con ellos. Tú tienes que ir encaminando a estas personas. Sé que te vas a dar cuenta que a tus hijos les falta dirección, que tal vez a tu esposa, a tu esposo le falta ese amor y esa paciencia para florecer. Pero si nos apegamos a la palabra de Dios, pidiendo, Señor, ayúdame, instrúyeme, vamos a estar guiando a nuestras familias a través de su palabra y a través de su camino. Y créanme, mis hermanos, el Señor quiere que nosotros despertemos de nuestro letargo y que podamos ir a esta bendición que el Señor ha preparado para nosotros. Antes de ser trabajador, antes de ser yo un pastor, o tal vez antes de ser un director de algún ministerio, eres responsable de la familia. No puedes estarte durmiendo ante esta realidad. Tú tienes que despertar, tienes que levantarte. Y sé que algunos piensan que solamente los líderes son los que darán cuentas, pero Romanos 14, 12 nos recuerda que no es así. La Biblia dice en esta parte de la escritura que todos daremos cuenta de sí mismo. Esto suena tal vez como una amenaza, pero si vivimos por temor a lo que Dios nos vaya a hacer, creo que nunca viviremos en gozo y en amor. Pero esto no es una amenaza. De hecho, la advertencia nos lleva a que tú y yo veamos que necesitamos depender de Dios, necesitamos la ayuda del Señor. Si nosotros lo vemos como una amenaza, entonces eh, nos volveremos arrogantes, tal vez frustrados, tal vez quebrantados y avergonzados, que ya no queremos seguir con el camino del Señor. Pero sabes, esta advertencia nos ayuda a reconocer que necesitamos a Dios. Y Él ya vino, Cristo vino, ya resolvió nuestro conflicto con Dios. Ya no estamos más en temor, ya no estamos más esclavos al temor. Ahora somos hijos. Eso nos convierte en adoradores, en personas que aman a Jesús por quien Él es y por lo que Él hizo, por lo que el Espíritu Santo está logrando en nosotros. Mis hermanos, aferrémonos y apeguémonos al Señor. Vayamos a las Escrituras, busquemos al Señor en oración y busquemos ese consejo con nuestros demás hermanos, por aquellos que son espiritualmente más maduros que nosotros. Y no dejemos que el sueño nos gane y perdamos el rumbo de lo que Dios nos está llamando a hacer. Algo que también menciona la palabra del Señor y que creo que nosotros debemos de entender es que los líderes debemos de ser sensibles y abrir nuestros ojos y oídos espirituales. Debemos escuchar la voz de Dios. Dejemos que Dios nos despierte, dejemos que sea Él ayudando a nuestras vidas, nuestros corazones a entender realmente a qué nos ha estado llamando el Señor. A veces nos dormimos por cosas tan insignificantes como pintar una pared, o en lugar de aprovechar y animar a la grey de Dios a buscar al Señor, estamos tratando de buscar que las personas sean perfectas y no que se perfeccionen por medio del Evangelio, por medio de conocer al Señor. O podemos quedarnos dormidos ante esta tarea. El Señor nos demandará cuentas. Y recuerda, no es una amenaza, es una advertencia para que nosotros dependamos 100% del Señor. Primera de Pedro 5, 2 al 4 nos señala que debemos de apacentar la grey del Señor. Nos gustan los buenos momentos y a veces los malos momentos tratamos de pasarlos por alto, dejando que nos durmamos o tratando de dormir al pueblo del Señor con palabras como voy a estar orando por ti o tranquilo, estas cosas pasan. Mis hermanos, no tratemos de arrullar a la grey del Señor. Hay que levantarlos para que vayan tras una adoración genuina a nuestro Dios.
Necesitamos levantarnos y ser personas que están escuchando la voz de Dios. Levantémonos para que la grey del Señor adore genuinamente. No podemos poner más atención a las cosas superficiales y perecederas, a las cosas que son perecederas en este tiempo, y no poner atención a las almas eternas. No debemos de menospreciar a las ovejas del Señor con sus cargas, con sus luchas. Si alguno de aquí ha sido menospreciado por un líder, debe decírselo, debe de ir con él y decírselo. Y si no escucha, debemos de aplicar Mateo 18. Pero mis hermanos, debemos de ser personas que oran también por los líderes. Ellos llevan no solamente una carga por cuidar de sus familias, sino también una carga por cuidar de nosotros, de nuestras almas. Oren por sus líderes, oren por el pastor, oren por mí. Necesitamos de la ayuda del Señor, necesitamos reconocer que se trata de Dios y no de nosotros, no se trata de lucirnos, se trata de que Dios luzca en nuestras vidas. Por eso es importante que tú estés preguntándole a los líderes cómo están, cómo van, cómo puedes orar por ellos. No tomes ese tipo de oraciones como una debilidad, sino como una oportunidad para que Dios resplandezca en su vida. Ora por ellos. Es importante entender quién pertenece a esta iglesia, porque algunos probablemente vienen aquí de paso o solo no quieren comprometerse, pero quieren todas las atenciones. Por eso es importante que tú reconozcas este hecho. ¿Perteneces a esta iglesia? Porque si es así, entonces necesitamos de tu ayuda y necesitamos que tú entiendas que debes de recibir la ayuda de Dios y que Dios ha puesto a estos líderes para este despertar espiritual. Los líderes daremos cuenta al príncipe de los pastores y tendremos nuestra recompensa, no por la tecnología que supimos manejar, sino por las almas que capacitamos para que adoren genuinamente al Señor. Y es una tarea ardua, porque sabemos cómo somos nosotros, rebeldes, necios, lentos, y a veces, aunque nos están despertando, nosotros queremos seguir durmiendo. Pero despierta, que los espíritus de esta iglesia despierten. Debemos de orar porque esto sea real. No podemos dormir para siempre, no podemos quedarnos en nuestro letargo. Dios ha creado adoradores genuinos en espíritu y en verdad, no gente inerte, no estatuillas pulidas en un lugar. No podemos ser de las personas que dicen yo quiero pertenecer a tal iglesia y quedarse sentado. Mis hermanos, Dios está preparando a la gente que quiere que le adore. Esas personas que le reconozcan en todas las áreas de sus vidas, en sus trabajos, en sus familias, en sus hobbies, en su ministerio. Mis hermanos, tenemos que entender esta palabra. Si hoy vas a ir a votar, tienes que reconocer a Dios. Ora antes de ir a hacerlo. Ora durante el proceso de la elección y ora después de esto. Porque lo único que necesitamos más en este mundo es a Dios. Si hoy tú estás aquí y sales con la idea de que tengo que amar más a Dios, tengo que reconocer más a Dios en mis decisiones, o tengo que servir más al Señor y servir a mis hermanos, entonces estás en ese despertar espiritual. Y no estás solo en esta tarea. Dios, Dios está contigo. Y este es nuestro tercer punto. Dios estará con nosotros. Y vamos a leer rápidamente estos versículos del 6 al 11, que dicen, y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro y con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa del Señor, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio a Babilonia. Dios estará
con nosotros. Wow, es algo impresionante lo que nosotros estamos viendo. Cuando nosotros vemos este edicto de Ciro en el capítulo 36, versículo 22 al 23 de Segundo de Crónicas, nos señala que algo que estaba deseando el rey al final de este versículo 23 era: quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea el Señor su Dios con él y suba. Dios estará con nosotros. ¿Cuántos temores no habría en este regreso? Imagínense, pareciera que el pueblo de Judá está siendo favorito entre todas las demás naciones que han sido conquistadas. Pero sabes, Dios estaba con ellos, y aún en las palabras de Ciro, Dios estaba obrando y recordándoles esta gran verdad: Dios está con nosotros. El pueblo y los que estaban a su alrededor están colaborando. Y eso es una muestra de que Dios está ayudándoles, pero están colaborando con un fin específico: restaurar el templo, restaurar la adoración. Mis hermanos, debemos de entender esto, que aquellas ayudas que nosotros estamos recibiendo es para que nosotros restauremos nuestra adoración al Señor. Y doy gracias a Dios por la vida de todos los hermanos que han colaborado, que todos aquellos que han apoyado para que nosotros tengamos un lugar tan bello como este, para venir y adorar al Señor, para reconocer que en este lugar se adora al Señor y que ha sido creado, que ha sido destinado para esto, para adorar, para reconocer, para amar, para levantar gratitud a nuestro Dios. Dos cosas que vemos en este pasaje es que ayudan las personas que están en este lugar y dan voluntariamente. Y no solamente ayudaron a los judíos a regresar, sino que dieron estas ofrendas voluntarias para el templo. ¡Wow! ¡Qué interesante! Dios está moviendo todo esto para que la gente reconozca: Dios está conmigo, Dios está con nosotros, pero tiene un fin: que nosotros nos rindamos a Él. Sé que a veces nosotros nos perdemos en lo que deseamos, en lo que anhelamos, y que realmente a veces no trae adoración ni gloria a nuestro Dios. Y debemos de tener mucho cuidado, porque cuando nosotros vemos que las cosas se van tornando de una manera fácil, que todo está colaborando para el bien, no solamente es para nuestro bien, para estar nosotros bien, sino para que adoremos al Señor, para que reconozcamos su gloria, su grandeza, su bondad, algo que no merecemos, pero el Señor lo ha concedido. Jeremías 27:22 nos dice que esto sucedió conforme a la palabra de Dios. Todos los transportados allí estarían de vuelta, y no solamente iba a estar con ellos, sino que los iba a restaurar. Por eso que bueno es reconocer esta gran verdad, que Dios no solamente está con nosotros, no solamente está viendo la situación en la que nos encontramos, sino que nos ayuda, nos restaura, para que nosotros regresemos a esta adoración. Seguramente esto hacía sentir bien a los judíos, porque estaban viendo cómo la palabra de Dios se cumple. Esto debería de emocionar al pueblo, y tú y yo deberíamos de emocionarnos igualmente cada vez que leemos la palabra de Dios. Pero a veces cuando vemos que la palabra de Dios se cumple, no nos sentimos tan bien, porque a veces no está sucediendo lo que nosotros queremos. Pero mis hermanos, debemos de entender que lo que Dios está haciendo es para nuestro bien, para encontrarnos con Él. Y gracias a Dios por darnos a Cristo, porque lo afirma su palabra, y es para encontrarnos con Él. Nos ha dado a su Hijo. ¿Cómo no nos dará junto con Él todas las demás cosas? Para que le adoremos, para que le busquemos, para que estemos con Él eternamente. La misión de regresar a casa es esta: que nosotros le adoremos por siempre y para siempre. Algunos piensan que la palabra escrita de Dios no es suficiente, que necesitan algo más. Por eso buscan profetas, otros apóstoles, para que les hablen conforme a lo que desean sus corazones. Y eso le pasó a este pueblo, y por eso cayó en cautiverio. Hoy el Señor quiere que seas libre de esos decretos y profecías por hombres, y
Quiere que confíes en su palabra, que es suficiente. Amén. El Señor prometió que volverá. ¿Lo crees? ¿Lo esperas? ¿O ya estamos acomodándonos mucho a este mundo? Que decíamos que Jesús se tarde otro poquito porque todavía me faltan muchas cosas. ¡Ey! ¡Despierta! ¡Ya nos vamos! Mis hermanos, estas personas podían sentirse probablemente bien con lo que estaba pasando, pero Dios los está preparando para que regresen a adorarlo, contemplarlo, amarlo, buscarlo, servirlo. Eso es algo bueno para el alma, amén. Y esto es lo que Dios quiere en nosotros. Dios nos está levantando para que nosotros vayamos y adoremos al Señor. Él está con nosotros, Él nos envía y Él va con nosotros y Él nos restaurará. Se ve por la manera en cómo nos sentimos y en cómo se confirman esas acciones. Wow, gracias a Dios porque nos ha dado un lugar para adorarle y eso confirma que el Señor está con nosotros. Él es la esperanza y esa esperanza se hace real. Ellos habían quebrantado el pacto, fueron tras otros dioses, buscaron mujeres que no eran del pueblo de Dios. Ese acto tenían que pagarse con sangre, porque el pacto se hizo con sangre. Los pactos que se hacían con sangre eran una muestra de lo que le iba a pasar a esa persona si quebrantaban ese pacto. Deberían de morir. Mis hermanos, nosotros merecemos morir porque hemos ido amando otras cosas más que a Dios. Merecíamos la pena de muerte por gastarnos la vida en cosas vanas. Merecíamos morir porque no nos gusta presumir al Señor, nos gustan presumir otras cosas. Pero por eso vino Cristo. Y Él murió en nuestro lugar. Él pagó esa deuda y Él hizo un nuevo pacto en su sangre que nos garantiza que Dios ya no nos va a desechar, sino que estará con nosotros todos los días. Amén. No por el bien que me porte, porque el portarme bien es el resultado de mi adoración en gratitud por lo que Él ya hizo. Por eso me arrepiento y creo que Cristo es mi Salvador, que murió por mí y resucitó para reconciliarme con Dios. Ya no soy más enemigo, sino que ahora soy hijo. Tú estás siendo llamado a este evangelio. ¿Ya te reconciliaste con Dios? ¿Ya te arrepentiste de tu mal y agradeciste por tu Salvador? ¿Ya eres salvo de la condenación de la muerte? Hoy es el día. Entrega tu vida a Cristo. Confía en lo que Él hizo por ti. Deja de tratar de hacer las cosas a tu modo. Reconoce tus fallas y maldad. Deposítalas en la cruz. Renuncia a esa vieja conducta. Cree en Cristo. Cree en el Salvador. Solo en Él y nada más. Y que comience el avivamiento. Amado Dios, en esta mañana reconocemos, Señor, tu grandeza, reconocemos tu gracia y reconocemos la necesidad de que tú despiertes en nosotros este espíritu de adoración, este gozo, Señor, de estar contigo, de hacer las cosas que tú has preparado para nosotros, para que nosotros podamos reconocer tu grandeza y que vas con nosotros, de reconocer tu bien. Oh Dios, ayuda a tu iglesia, ayuda a cada persona que está escuchando este mensaje. Dios, te ruego por cada uno de mis hermanos, por tu iglesia bíblica Gesed, porque nosotros, Señor, reconozcamos que el lugar que tú has levantado, Señor, es un lugar para adorarte a ti. Señor, también te ruego por aquella persona que se siente condenada, aquella persona que merece morir. Recuérdale tu evangelio. Señor, todos merecíamos la muerte porque hemos ido tras otras cosas. Hemos desgastado nuestras vidas en cosas vanas. Pero Dios, tú nos estás dando la oportunidad hoy de reconocer que Jesucristo tomó nuestro lugar en aquella cruz, que fue maltratado, que fue lastimado, que fue ultrajado y que fue muerto. Pero que su sangre preciosa nos da el perdón. Y ese es el nuevo pacto que hoy tenemos contigo, que tú hiciste por nosotros en lugar nuestro. Nosotros merecíamos morir, pero Cristo ya murió. Y ahora hemos recibido tu perdón. Señor, ayúdanos a vivir de acuerdo a ese perdón. Ayúdanos a arrepentirnos en estos días de nuestra maldad. Que cada uno de nosotros se entregue el Evangelio, que se entregue a esta buena noticia, que no lo haga en sus esfuerzos,
que se rinda en adoración hacia ti, en obediencia, en amor, en hacerle caso a tu palabra, en pasar en comunión contigo a través de la oración y a través en la comunión con otros hermanos. Te ruego por ello, Señor, levanta nuestros corazones, despierta nuestras vidas para que te adoremos como tú te lo mereces. Por Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga y muchas gracias.